La lección 7 del tercer trimestre 2023, titulada El cuerpo unificado de Cristo, nos invita a explorar la metáfora del cuerpo humano utilizada por el apóstol Pablo para describir a la iglesia. En este estudio nos sumergimos en los escritos de Pablo en Efesios 4 del 1 hasta el 16, donde nos presenta una visión de una iglesia unida, saludable, compuesta por miembros con diferentes dones espirituales, todos trabajando juntos para la edificación del cuerpo de Cristo. Imagina un cuerpo humano. Cada parte, desde el más pequeño capilar hasta el más grande órgano, tiene un papel importante que desempeñar. Si una parte deja de funcionar correctamente, todo el cuerpo sufre. De la misma manera, cada miembro de la iglesia tiene un papel que desempeñar. Cada uno de nosotros ha sido dotado con dones espirituales únicos que podemos usar para edificar la iglesia y ayudarla a crecer. Sin embargo, en un mundo lleno de vientos de doctrinas, artificios del error, mantener la unidad y la salud de la iglesia puede ser un desafío. ¿Cómo podemos, como miembros individuales de la iglesia, contribuir a la unidad del cuerpo de Cristo y proteger a la iglesia de las doctrinas erráticas que amenazan nuestra madurez espiritual? A lo largo de esta lección exploraremos estas preguntas y más. Aprenderemos cómo podemos utilizar nuestros dones espirituales para edificar a la iglesia, cómo podemos crecer en Cristo y cómo podemos protegernos de las doctrinas erráticas. Al final, esperamos que cada uno de nosotros pueda ver cómo podemos contribuir a la unidad y la salud del cuerpo de Cristo, la iglesia. Bienvenidos a su programa Enfocando la lección de la escuela sabática, aquí en Edúcate Más. Bienvenidos, apreciados amigos, una vez más a su programa Enfocando la lección de escuela sabática, aquí en Edúcate Más. Estamos en la lección número 7 para el 12 de agosto del 2023. Esta lección titula El cuerpo unificado de Cristo. Y el versículo para memorizar está en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice así: Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. El tema central de la lección 7 es la importancia de la unidad en la iglesia como el cuerpo de Cristo, fortalecida por los dones espirituales. Por lo tanto, los tres objetivos que debemos perseguir en el desarrollo y estudio de esta lección son: el objetivo saber es que debemos comprender la metáfora del cuerpo de Cristo y cómo los dones espirituales fortalecen la unidad de la iglesia. En el objetivo ser, nosotros debemos desarrollar humildad, mansedumbre, paciencia y amor para preservar la unidad del Espíritu en nuestra vida diaria. Y el objetivo a ser es que debemos compartir con otros la importancia de la unidad en la iglesia y cómo cada miembro puede contribuir a ella con sus dones espirituales. Esa lección, que está basada en Efesios capítulo 4, versículo al 16, y que está apoyado por otros pasajes, se divide en tres tópicos claves. Hemos dividido la lección en tres tópicos claves. Primero es la unidad del Espíritu, y vamos a estudiar Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Esa es la primera parte. Luego tenemos el segundo tópico titulado Los dones de Jesús, del Jesús exaltado. Está
en los versículos 7 hasta el versículo 13. Y el último tópico titulado Crecer en Cristo lo encontramos en los versículos 14 al 16. Así es que tomamos el pasaje clave de Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16 y dividimos en 3 partes. Una vez más, sean ustedes bienvenidos a su programa Enfocando la Lección de Escuela Sabática aquí en Edúcate Más, y continuamos con el desarrollo de estos 3 tópicos claves. Apreciados amigos, estamos muy contentos una vez más de estar en este desarrollo de la lección en Edúcate Más. Estamos en la lección número 7 para el 12 de agosto del 2023. Pastor, ya estamos en la lección 7 y en nuestra... Bienvenido en primer lugar, Pastor. Perdón. Gracias también. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Edúcate Más. Y una alegría estar con nuestro querido profesor y doctor Tito Goicoechea. Muy bien, Pastor. Mire, comentamos la semana pasada de en nuestra universidad los alumnos están de vacaciones y pues la universidad es desierta, vacía. Sí, queda triste, ¿no? Queda triste, tranquila, ¿no? Hay días que está nublado y peor todavía, ¿no? Es con un hogar sin hijos. Así es, pero ya el domingo 13, empiezan las clases del semipresencial y el 14 de todo pregrado. Entonces ya nuevamente estamos viendo algún movimiento ya, ¿no? Ya. Así es. Qué interesante cómo le da vida a la universidad a nuestros estudiantes, ¿no? Así es, sí. Y los planes, Pastor, de los grupos pequeños. Todo se reactiva, ¿no? Se reactiva, Empezamos otra vez con las 4 iglesias, nuevamente las clases de escuela sabática, los grupos pequeños los viernes de noche. Así que empezamos con todo otra vez. ¿Sabes? Se extraña a los muchachos en los grupos pequeños. Yo soy anfitrión de un grupo no tan pequeño porque se han unido 2, en ese entonces era el tercer ciclo de educación. A la casa iban como hasta 20 personas, 20 jovencitos, una alegría allí. Sí. Extrañamos y eso vamos a continuar, ¿correcto? Sí, lo que nosotros debemos incentivar es el surgimiento de más anfitriones. Más anfitriones. Necesitamos que en cada grupo haya un promedio de 10 alumnos, porque eso permite una interacción mayor, un cuidado, que los chicos puedan explayarse, porque si no se convierte en un espacio en el que no tiene diferencia con otras reuniones. Sí. La reunión de grupos pequeños debe tener una intimidad que no se percibe en otras reuniones. Sí, ahí el grupo, digamos, los estudiantes, recuerdo Tatiana, Ángel, Dianira, todo... Linda Esperanza, hay una estudiante que se llama Linda Esperanza. Qué bonito nombre, ¿no? Bonito Linda nombre, Esperanza. Así es que saludos para ellos si nos están escuchando. Ya nos veremos pronto en casa. Muy bien, Pastor. La lección 7 es el cuerpo unificado de Cristo. ¿Le parece si hacemos una oración para poder empezar? ¿Sí? Yo voy a orar. Querido Dios, una vez más acudimos a ti. Danos sabiduría, inteligencia para poder desarrollar esta lección y que tú puedas iluminar la mente de todos los oyentes de este programa con el desarrollo de la lección número 7. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una gran pregunta, Pastor. ¿Qué puede producir la unidad en un país, en una familia, en una institución, etcétera? La unidad permite avanzar mejor, llegar más lejos. La unidad permite ser más fuertes. La unidad permite alcanzar mejor los objetivos. Y la unidad, yo creo que es un factor más bonito aquí, hace que la vida sea más feliz también, ¿no? Apareció un tiempo atrás una frase, ¿no?, que se acuñó en la iglesia, ¿no? Unidos somos más fuertes. Juntos somos más fuertes. Avanzamos más rápido, algo así, ¿no? Sí. Esa es una declaración del pastor anterior presidente de la iglesia, Ayrton Keller, ¿no? Interesante. O sea, ¿cuánto puede producir la unidad? Cualquiera sea el propósito, porque inclusive para el mal, ¿no? Claro, podemos ser unidos
para el mal, digamos. Claro. Una pandilla es un grupo perfectamente unido, claro, digamos, ¿no? O hay bandoleros que son perfectamente unidos, ¿no? No solamente basta la unidad, sino hay que hacerlo sobre la base de la verdad, sobre la base del amor, ¿no? Así es, pero la lección habla de la unidad del cuerpo de Cristo, y ahí es el propósito, o sea, unidad del cuerpo de Cristo. Para introducir más o menos, cuando aquí dice el cuerpo unificado de Cristo, ¿a qué se refiere el cuerpo unificado de Cristo? ¿Será el cuerpo físico? Bueno, cuando se habla acerca de la representación de la iglesia, hay varios símbolos, ¿no? Uno de esos símbolos es que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando se habla acerca del cuerpo unificado, se habla de unidad del cuerpo de Cristo, ¿no? Ahora, hay varias ilustraciones allí, como una orquesta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si cada instrumento tocaría fuera de la armonía del pentagrama, ¿no? Cada quien toca su propia partitura, ¿no? Toca su partitura, yo digo, ¿no? yo quiero ser original, yo toco como quiero, ¿no? Entonces destruyen la música. O un equipo de fútbol, ¿no? Eso, ¿no? Un equipo de fútbol necesita tener cada espacio del campo bien demarcado, cada uno con su función específica. Y entonces todos colaboran para eso. Exacto. Muy bien, hemos dividido, pastor, esta lección que está basada en Efesios capítulo 4, del 1 hasta el 16. Miren, ya vamos recorriendo, digamos, del 1 hasta el 16. Y hemos dividido en 3 partes. La primera parte vamos a tocar del versículo 1 hasta el versículo 6, que tiene que ver con la unidad. Luego del versículo 7 hasta el versículo 13, vamos a ver los dones espirituales. Y del 14 hasta el 16, vamos a ver el crecimiento en Cristo. Empezamos a leer, pastor, y vamos pasaje por versículo por versículo. Capítulo 4, versículo 1 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Qué interesante. ¿Qué autoridad podría tener un preso? Bueno, primero que era un preso en el Señor, ¿no? Lo vimos en la lección anterior, ¿no? Lo vimos en la lección anterior. Capítulo 3, que empieza también diciendo eso. Pablo, prisionero de Cristo, ¿no? Así es. Es un prisionero diferente, un prisionero por Cristo, ¿no? Y además, estando en la cárcel, prisionero de Cristo, tenía mucha más libertad espiritual que muchos que estaban libres, pero esclavos del pecado, ¿no? Ahora, su ruego aquí, interesante, digamos, encuentro aquí Pablo a los Efesios, y es común en sus cartas, son oraciones, son ruegos, ¿no es cierto? Es un apóstol, pues, que está completamente preocupado por las personas a las cuales predicó. Dice: yo ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es esa dignidad de la vocación del llamado, pastor? Que digamos, cuando él dice que andéis, lo que quiere decir es que mostréis en el comportamiento, en la conducta pública, en los actos, aquello que está en el corazón. Hemos sido llamados por el Señor, entonces somos también invitados por el Señor a andar conforme a esa vocación. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al mundo de la política, encontramos a los embajadores. Cada país tiene sus embajadores en diferentes rincones del mundo dentro de su país, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos embajadores de todos los países, claro, con los que Perú tiene relaciones. Y vamos a decir, ese embajador representa a su país. Y entonces ese embajador no puede andar en escándalos, no puede andar haciendo una mala representación de su país o entrando en actos ilícitos, porque de esa manera está representando mal. Nosotros somos embajadores del reino de Cristo. Fuimos llamados para una vocación de predicar el Evangelio. Si estoy predicando el Evangelio, entonces debo andar conforme a los lineamientos del Evangelio. Porque hasta acá, digamos, ya hemos desarrollado 3 capítulos. Pablo les anunció, digamos, la salvación por gracia. En el capítulo 2 les habló que por el ministerio de Jesús fueron acercados, ¿verdad? Antes eran alejados, ahora se han acercado. En el capítulo 3 les había hablado que el misterio fue revelado, que ahora son coherederos de la promesa de Dios. Entonces dicen: muy bien,
ahora ruego que andéis conforme a ese llamado, Ujú. ¿no es cierto? Conforme a esa vocación. Está arribando ya a la parte práctica práctica, de ¿no? su enseñanza, ¿no? Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo debemos andar de acuerdo, digamos, ser dignos de la vocación de nuestro llamado? Bueno, evidentemente el mismo llamado de los Efesios es también para nosotros, ¿no? Nosotros un día entregamos el corazón a Jesús, fuimos bautizados y entonces con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, predicamos a Jesús. Tenemos que predicar a Jesús también con nuestros actos y nuestro comportamiento. Muy bien, pero el versículo 2 da algunas características de ese andar que sea digno de la vocación, ¿no? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. 3 palabras, humildad, o 4, humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Pablo les está diciendo que ese es andar como sea digno de la vocación. Qué Todas estas importante. palabras tienen que ver con revelar un comportamiento delante de los demás, ¿no? Es decir, la vida espiritual no puede limitarse a nuestro interior. No es solamente un cambio interior, es un cambio interior que se expresa exteriormente. Y exteriormente se expresa a través de la humildad, a través de la paciencia, a través del amor, ¿no? De la mansedumbre, de la manera como tratamos a los demás. ¿Cómo podemos describir rápidamente cada uno de ellos? La humildad, por ejemplo. ¿Qué es la humildad? El apóstol Pablo en Filipenses dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que consideró a los demás como superiores a él mismo, ¿no? Que todo el mundo considere a los demás como superiores a sí mismo. Ahora, en este tema de la humildad, no está el hecho únicamente de rechazar, digamos, de nosotros rechazar digamos, el reconocimiento exterior o la alabanza exterior, ¿no? Sino una actitud proactiva de servicio a los demás. Ese servicio a los demás implica humildad, ¿no? Y entonces el cristiano es llamado a ser humilde. ¿Qué significa esto? Que esté dispuesto siempre a servir a los demás. Y el mayor servicio que un cristiano puede hacer a las demás personas es presentarle a Jesucristo. Así es. ¿No? La lección dice, la humildad, entonces puede entenderse no como una virtud negativa, porque a veces lo catalogamos así, ¿no? De desprecio propio, sino como una virtud positiva de apreciar y servir a los demás. Sí, a veces se dice, bueno, a veces un canal de televisión está haciendo un reportaje en una zona así muy ¿no? pobre de la ciudad. Entonces dice, bueno, esta familia humilde, ¿no? Yo no sé si la familia es humilde, posiblemente sea una familia pobre, pero no sé si sea humilde. Desde el punto de vista bíblico, humilde es aquel que está dispuesto a servir a los demás. Y eso está en todas las clases sociales, ¿no? Ahora, porque el servir a los demás es considerar, digamos, los demás son, ¿cómo podría decir? O sea, yo ponerme en el servicio de ellos, ¿no? O sea, esa humildad que es capaz de despojarnos de todo y irnos, digamos, a cualquier contexto y ayudar, así como Jesús, ¿no? No escatimó el ser igual a Dios, sino que se hizo siervo, dice aquí, ¿no? Y se muestra que Jesús lava los pies de los discípulos. El maestro lavando los pies de los discípulos. En el cristianismo, quien más sirve es el que alcanza un puesto más exaltado, ¿no? Ahora, ¿y mansedumbre? Mansedumbre viene de manso, ¿no? Viene la facultad de ser manso. Es decir, mansedumbre tiene que ver con la calma, con la tranquilidad con la que podemos tratar a los demás, no exaltándonos, manteniendo un dominio propio, aun cuando las circunstancias a veces lleven a la persona a tratar de pasar la línea, de perder los papeles, ¿no? Claro. Pero la mansedumbre es la virtud de tratar a los demás de la mejor manera siempre, independientemente de las circunstancias. Claro, se cataloga a Moisés como la persona más mansa, ¿no? Sí. Aún a pesar de eso tuvo algunos momentos que ya no pudo más, ¿no? Pero sí, fue una característica de él, ¿no? Y Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Entonces, esas dos facultades ya están ahí, ¿no? Ahora, otra característica, soportándoos unos a otros. Con paciencia. Con paciencia.
¿no? Qué importante las relaciones, o sea, siempre estamos relacionados con otras personas con caracteres diferentes, ¿no? Pero aquí dice soportándonos con paciencia, ayudándonos unos a otros. Sí, la paciencia como una virtud también de dominio propio, como una virtud en la que el cristiano entiende que los demás también están en un camino de crecimiento espiritual y que frecuentemente tienen fallas y tienen, así como nosotros, ¿no? Entonces, tener una mirada comprensiva de los defectos de los demás y una mirada muy inquisitiva de nuestros propios defectos, ¿no? Así es, la lección conceptualiza así, ¿no? Dice, la paciencia es ser capaz de soportar la provocación o las pruebas. Interesante, ¿no? Por eso dice, soportarnos a los unos a otros con paciencia, ¿no? A pesar de sus caracteres. Ahí podríamos añadir el tema de la resiliencia, ¿no? Claro. Es decir, soportamos, pero con una actitud de, no del que simplemente pasivamente recibe una situación, sino del que activamente trabaja para solucionar esa. Si hay un problema que necesita ser superado, soporto con paciencia, pero en busca de superar. Si soporto con paciencia, pero en busca de perdonar. Soporto con paciencia, pero en busca de derribar las murallas que nos separan. Muy bien, entonces, mires, estamos de una manera correlativa. Dice Pablo, yo pues preso, os ruego que andéis como es digno de vocación, con toda humildad y mansedumbre, paciencia, amor. Y el versículo 3 dice, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Procurando la unidad. Y ahí viene, digamos, nuestra introducción que hicimos, ¿no? Cuán importante es mantener la unidad aquí con este propósito que es el cuerpo de Cristo, ese andar en la vocación con la que hemos sido llamados. La unidad aquí está siendo mostrada como un resultado de las virtudes personales de la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Es decir, si cada persona cultiva humildad, mansedumbre y paciencia, el resultado en el cuerpo, en el grupo, entonces será la unidad, ¿no? Entonces, la unidad viene a ser el resultado de la acción de Cristo, porque Cristo es el que produce humildad, mansedumbre y paciencia. Y si Cristo produce en cada persona eso, entonces el resultado natural va a ser la unidad de ese grupo de personas. Ahora, y sigue explicando, porque hay dos puntos ahí, dice el versículo 3, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, y ahí habla de los 7 unos, como dice la lección. Sí. Un solo cuerpo. Interesante, un solo cuerpo. Que es la iglesia. La iglesia. Un solo espíritu. Que es el Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza. ¿Cuál es esa misma esperanza? Una misma esperanza, que es la segunda venida, ¿no? De vuestra ocasión. Un solo Señor. El Señor Jesucristo. Una sola fe. Una fe que responde a la gracia de Dios. Y un solo bautismo. El bautismo por inmersión. Y un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí están los unos, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos es que la unidad de la doctrina es esencial para la unidad de la iglesia. O sea, la unidad de la iglesia no es la unidad del relativismo nociológico, ¿no? Según el cual todo puede ser verdad, ¿no? Tú dices eso es verdad, tú dices eso es verdad, hay que tolerarnos para mantener la unidad. No, la unidad es en la comprensión en que entendemos una fe, entendemos un Señor, creemos en un bautismo. Los puntos cardinales de la fe son los que unen a la iglesia, ¿no? Y lo que desune a la iglesia es la separación de esos puntos cardinales de la fe, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, hemos visto, pastor, en estos 4 versículos, este llamado a la unidad del espíritu. Me impresiona esto y lo desarrollamos bien, ¿no? Un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, ¿no? Que Satanás ha insertado tantas cosas para desunir, ¿no? Desunir el cuerpo, desunir el espíritu, desunir al Señor, ¿no? Varios señores tenemos allí, varios dioses, entonces eso es lo que está matando a la sociedad, ¿no? Así es. Muy bien, pasamos entonces a los siguientes versículos, que es la segunda parte, ¿no? La segunda parte.
Y la segunda parte está en los versículos 7 hasta el 13, que tiene que ver con los dones espirituales. Vamos a leer. Y ahí dice el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Primero aquí, dos cositas. A cada uno Dios nos ha dado dones. O sea, no creo, no está, en la Biblia eso, ¿no? Que ninguna persona ha recibido ni siquiera un don. Así es. El detalle es cómo lo estamos administrando, ¿no? Sí. Ahora esta figura, subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Es una figura sacada del contexto militar. En la antigüedad, cuando un ejército derrotaba a otro ejército, lo despojaba. Y entonces traían los despojos a la ciudad de donde ellos eran. Y repartían esos despojos entre el pueblo para que el pueblo participase en la victoria también. Primero el reparto era entre los miembros del ejército, ¿no? Pero también los miembros del ejército repartían entre el pueblo para que gozasen de la victoria que se había tenido, ¿no? Mira, es más o menos la misma idea aquí. Jesús va victorioso, lleva lo alto. Ha destruido la cautividad porque destruye la cautividad del pecado y entonces en ese escenario de victoria, él reparte los dones. Reparte el botín, ¿no? Por eso digo, o sea, todos nosotros, cada uno de nosotros hemos recibido esos dones espirituales, hemos recibido. Entonces, no está a decir, yo no he recibido ningún don, no he recibido o sea, por gracia, ¿no? Porque el botín es repartido para todos. Sí, ahora hay una cosa sumamente interesante. En los versículos anteriores, el énfasis es, todos estamos unidos en un solo Señor, en una sola fe, en un solo cuerpo, pero cada uno tiene su propio don. O sea, hay unidad en relación con los temas doctrinales de la fe, pero hay diversidad en relación con los dones que hemos recibido. Cada uno tiene... Entonces, lo que debe practicar la iglesia es la unidad en medio de la diversidad. Gozarnos en la diversidad de los dones, pero manteniendo la unidad en la doctrina y en la fe. Ok, entonces estos dos versículos sacamos la lección de que solo Cristo, el exaltado, puede repartir los dones porque él obtuvo la victoria, él obtuvo el botín. Así es. ¿No? Qué bueno. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando el Señor Jesucristo, porque dice, si subió, en el sentido que subió es porque en algún momento descendió. ¿Y quién es el que descendió? Incluso a las partes más profundas de la tierra. Jesucristo. En el momento de su muerte, Él estuvo en las partes profundas de la tierra, pero en su resurrección, Él sale de las partes más profundas y también sube hasta el cielo. Entonces está hablando de la obra de Cristo. Porque en lecciones anteriores veíamos esa obra de Jesús, ¿no? O sea, el exaltado, y que nosotros somos exaltados juntamente con Él, que ahora tenemos acceso al trono de la gracia de Dios, porque Jesús está allí intercediendo por nosotros. Entonces, este Jesús exaltado, que en un momento se hizo como nosotros, ¿no es cierto? Venció en su vida al pecado, venció a la muerte ahí con su resurrección, y hoy, digamos, está intercediendo. Es ese Jesús exaltado que nos da estos dones. Es importante entender eso, ¿no? Así es. Muy bien. Y entonces ahora el versículo 11 y 12, el versículo 11 sobre todo, dice, y él mismo, o sea, Jesús el exaltado, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya, aquí está entonces la diferencia. No todos son maestros, no todos son pastores. Ahí está la diversidad. Cada quien tiene su propio don, ¿no? Y ese don ha sido entregado por el que subió, ¿no? Y entregó dones a los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de haber enfatizado la unidad, que estamos unidos en relación con la doctrina básica, ¿no? En relación con nuestra aceptación del Señor Jesucristo, sin embargo, somos diversos. No hay uniformidad.
sino hay diversidad. Qué interesante estas categorías, ¿no? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero ahora, ¿para qué, pastor? ¿Para qué Jesús exaltado reparte el botín, o sea, sus dones, a maestros, a pastores, a apóstoles, a profetas? ¿Para qué? El versículo 12 lo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí hay dos grandes propósitos del establecimiento de los dones espirituales, ¿no? El primero de ellos dice así, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, para poder ayudar a la iglesia en relación al cumplimiento de la misión. La obra del ministerio es el cumplimiento de la misión, es decir, externamente, para el evangelismo, pero también para la edificación del cuerpo de Cristo, y eso es interior. Edificación del crecimiento de Cristo significa crecimiento espiritual de la iglesia. Es decir, crecimiento en evangelismo y crecimiento en la vida interior y crecimiento espiritual de la iglesia. Esos son los dos grandes propósitos de los dones. ¿Para qué hay dones? Para fortalecer a la iglesia. ¿Para qué hay dones? Para predicar el evangelio, ¿no? Está claro el propósito, está claro el propósito, ¿verdad? Un propósito doble. Doble, ¿no? Un propósito al interior de la iglesia para fortalecerla y un propósito al exterior de la iglesia para ayudarla en su misión de predicar el evangelio. Y acá es un llamado, digamos, yo lo tomo así, ¿no? Un llamado fuerte para mí. O sea, si Dios me ha dado un don de enseñar, un don de predicar, es para hacer crecer la iglesia, es para perfeccionar a los santos, ¿no? Es decir, si yo sé un poco más o encuentro algo, entonces debo capacitar, debo compartir a los demás, a los maestros, a los jóvenes, qué sé yo. Y esto de los grupos pequeños que estábamos hablando de que hay aquí en la Universidad Peruana Unión, en los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Exactamente ese también, ¿no? Exactamente ese. De perfeccionarlos, son jovencitos que van a salir luego por diferentes lugares en su profesión para que prediquen y que la iglesia crezca. Así es. ¿No? En la preparación de los miembros es que la iglesia encuentra también una preparación de nuevos apóstoles, nuevos predicadores, ¿no? Nuevos maestros. Así es. Entonces se convierte en un círculo virtuoso, ¿no? Ahora, pero el versículo 13 habla de un ideal, ¿no? Habla de un ideal. Dice, bueno, constituyó apóstoles, profetas, para que los santos sean, digamos, edificados. Y el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Regresa al capítulo 3, versículos 14 al 20. O sea, hay un propósito en el discipulado. Hay un propósito. Finalmente es que todos aprendamos a reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El propósito del discipulado. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué organizamos pequeños grupos? ¿Para qué predicamos? ¿Para qué? Todo tiene un motivo, todo tiene una razón. Para poder llegar a reflejar la estatura, reflejar el carácter, la perfección del carácter de Cristo en nuestra propia vida. Ese finalmente es el gran propósito de la vida cristiana. Así es, el gran propósito es hasta que lleguemos a la unidad de la fe. O sea, a ese conocimiento que excede a todo tipo de conocimiento, como decía el capítulo anterior, ¿no? Así es. Muy bien, apreciados amigos, miren, ya estamos en la segunda parte. La primera parte, versículos 1 hasta el 6, hemos visto la unidad del Espíritu, versículo 7 hasta el versículo 3, hemos visto los dones espirituales, para qué, cuál es el propósito, cuál es el ideal. Y muy bien, ahora la tercera parte, pastor, versículos 14 al 16, crecer en Cristo. Y leemos, son 4 versículos apenas, 3. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, ¿cómo es que los dones, la unidad, a través de los dones espirituales, que hay una medida, produce el crecimiento del cuerpo de Cristo? Es decir, el establecimiento de los dones, la enseñanza, la profecía, el discernimiento de lo que es la palabra de Dios va a ayudar a la iglesia para que esté bien afirmada en la verdad. Entonces ya no seremos niños fluctuantes. Está hablando de la necesidad de madurar como cristianos, ¿no? Un cristiano no puede permanecer niño siempre. Si yo tengo un hijo, mi hijo nació y después de 5 meses sigue del mismo tamaño que cuando nació, y yo estoy preocupadísimo, ¿no? Claro. Uno tiene que ir al médico. ¿Por qué no? Porque la vida naturalmente tiene que crecer, y en la vida espiritual es también lo mismo. No puede ser que después de 20 años de cristiano todavía tengo un conocimiento como el que tenía cuando recién conocí a Jesús. Necesito conocer más, necesito evangelizar más, necesito llevar almas a los pies de Jesús. Forma parte del crecimiento cristiano el crecer en todas las dimensiones. Entonces, ya no seamos niños fluctuantes. En oposición al niño fluctuante, el Salmo 1 me habla acerca del hombre que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. ¿No? Esa es la visión de un cristiano maduro, firme, da fruto. Por otro lado, el niño fluctuante es aquel que el cristiano dice, viene por aquí un viento de doctrina, no conoce la Biblia, viene por acá otra persona diciéndole cualquier otra cosa, no conoce la Biblia y dice, es una nueva verdad, pero yo nunca había escuchado esto. Pero en la iglesia no me enseñan de esta manera, porque no está afirmado en la fe. Si está afirmado en la fe, se convierte en un cristiano que está como el árbol plantado junto a corrientes de agua. La gran tragedia de la iglesia es que hay mucho analfabetismo funcional en relación con las cosas de Dios, ¿no? Hay un desconocimiento muy extendido en relación con las cosas espirituales. Da mucho para reflexionar, ¿no? ¿Cómo está nuestro crecimiento espiritual? O sea, ¿estamos creciendo o estamos todavía dependiendo de la leche espiritual, ¿no? Estamos dependiendo del mensaje de otras personas y no tenemos solidez, no tenemos profundidad. ¿no? Viene una prueba, viene un mensajero equivocado y nosotros nos confundimos. Entonces, justamente esta lección... Y no podemos rebatir, ¿no? Claro, esta lección que primero toca la unidad de espíritu, luego dice, los dones espirituales han sido dados para edificar a la iglesia, ha sido dado para... ¿qué más? Hay una palabra aquí, para perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio, ¿no? Para la obra del ministerio, de crecer en todo, dice, ¿no? De crecer en aquel que es la cabeza, esto en Cristo. O sea, el crecimiento central de nuestra vida de la iglesia es Cristo. Es conocer a Jesús que excede a todo tipo de conocimiento. Y entonces, cuando yo conozco a Cristo, cuando yo tengo esa comunión, crezco en mi vida espiritual, de todas maneras voy a ayudar a los demás a crecer, la iglesia crece como un solo cuerpo y vamos aumentando, vamos creciendo de manera exponencial, ¿no? Hay momentos en los que uno tiene la idea de que en esa iglesia prácticamente todo mundo va a caer si es que viene una doctrina nueva, una persona que enseña, ¿no? A veces viene una persona, un pastor, con un nombre bonito, sale en internet, sale en las redes sociales, ¿no? Y entonces, por es muy famoso, qué lindo predica, y no tenemos discernimiento suficiente para poder percibir qué enseñanzas contrarias a la palabra de Dios está teniendo. Así es. Entonces, aquel que está bien firme en la palabra de Dios tiene discernimiento y entonces ya no es como un niño fluctuante. Así es. Ya no es como un niño que solamente toma leche, ¿no? Así es, apreciados amigos, aquí es momento de que reflexiones. Si tú ya estás varios años en la iglesia o recién incluido en la iglesia, pues tu crecimiento tiene que ser constante, continuo. Y estas lecciones, estos repasos son apenas para que tú puedas tener un poco más de conocimiento y puedas crecer. Pero quizás no estás creciendo, quizás todavía eres niño fluctuante, que cuando viene algún viento de doctrina, tú tambaleas. Entonces ahí necesitas, ¿qué cosa?
acercarte a Dios, acercarte a Jesús, conocer a Jesús, estar en comunión con Él, porque dice que debemos crecer en todo aquel que es la cabeza. Ojo, no habla de profetas, no habla de que debes ser guiado o digamos, el centro debe ser una persona, sino es Cristo, en todo aquel que es la cabeza en Cristo, porque dice el versículo 16, terminemos esta parte, dice, de quién todo el cuerpo. Acá es importante, pastor, hablar de la iglesia unificada, el cuerpo de Cristo es unificado, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué son coyunturas, pastor? Siempre me he preguntado eso. Bueno, aquí en esta coyuntura, porque creo que es polisémica esta palabra. Coyunturas, ¿no? Todas las coyunturas que ayudan mutuamente. Coyunturas podría ser las articulaciones, ¿no es cierto? Esas uniones, ¿no? Porque coyuntura también podría ser, digamos, el contexto, ¿no? Pero aquí no se refiere a esto, ¿no es cierto? Entonces ahí se refiere a, digamos, los músculos que unen determinados músculos y determinados huesos, me imagino, claro, articulaciones, claro, ¿no? Sí. Porque imagínese, se corta, o sea, bueno, hay una, digamos, lesión en un ligamento, qué sé yo, ¿no? Ya no funciona bien el cuerpo. Claro. O sea, entonces todo está articulado, ¿no? Porque eso es lo que dice, ¿no? Todo está, que se ayudan mutuamente entre sí, según la actividad propia de cada miembro. Mire, según la actividad propia de cada miembro, es decir, cada uno de nosotros tenemos una función específica, pero juntos somos un solo cuerpo, y a eso se refiere. Y ese cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Entonces, el contexto nos dice que recibe el crecimiento de Jesús, ¿no? De quien todo el cuerpo recibe su crecimiento. ¿Cuál sería el llamado, la aplicación, la conclusión de esta lección, pastor? Bueno, tenemos ahí varias lecciones que son muy importantes para nuestra vida, ¿no? Pero creo que una de las más importantes allí es que la iglesia tiene una unidad que no está basada simplemente en el hecho de las buenas relaciones humanas, ¿no? No es solamente eso que busca la iglesia. No, la iglesia quiere buenas relaciones humanas, pero la iglesia lo que quiere fundamentalmente es la unidad en la doctrina, la unidad en Cristo, la unidad en las cosas esenciales de la enseñanza cristiana. Hay diversidad de dones, cada uno puede tener su propio don, pero todos esos dones deben colaborar mutuamente, coordinadamente, para el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Aquí permítame leer una cita de Elena de White en Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 196, que dice: cada uno de nosotros ha sido dotado individualmente con alguna capacidad especial para hacer una obra que nadie más puede hacer. Tenemos nuestra parte que hacer en la gran red de la vida, y cada hilo de nuestra influencia se extiende hasta el fin del tiempo. Cada uno de nosotros tiene una obra que nadie más puede hacer, y si esta obra queda sin hacer, quedará sin hacer para siempre. Es decir, todos, cada uno, tú y yo, somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Y la cabeza del cuerpo de Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces nosotros cumplimos una función importante. Dios nos ha dado dones individuales. Pero ¿qué pasa si descuidamos de hacer ese don, de poder, digamos, ejercer ese don que Dios nos ha dado? Entonces estamos poniendo en peligro y también quitándonos ese privilegio, ¿no? Ese privilegio de colaborar con el cuerpo de Cristo, con la familia de Dios, en este propósito de poder predicar el Evangelio, ¿no? Cuando habla de que tenemos que seguir la verdad y el amor, no solamente es la verdad, es también el amor. No solamente es el amor, es también la verdad. La verdad tiene que ver con las enseñanzas básicas de la Biblia, con doctrina, con enseñanza, con creencia. Eso es la verdad. La verdad debe ser enseñada con amor. Pero no basta el amor, necesita la verdad también. Tenemos que seguir la verdad en el amor. Muy bien, pastor. Hemos disfrutado pasajes bonitos sobre el cuerpo unificado de Cristo. La siguiente lección, la lección 8, es vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Leeremos
Efesios 4, 17 al 32. Gracias, pastor, por acompañarnos. ¿Puede hacer una oración, por favor? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por las bendiciones que nos das, por tu cuidado. Gracias, querido Padre, por esta lección preciosa. Queremos seguirte para encontrar en tu presencia el amor, la verdad, la unidad de la iglesia. Señor, que podamos cada día estar en tu presencia. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos, por acompañarnos. Sin antes algunas palabritas allí de comentarte, como ya lo hemos hecho en alguna lección, que este programa es transmitido desde la Universidad Peruana Unión y justamente este domingo, ya empiezan las clases de el pregrado. Sin embargo, todavía quedan algunas semanitas más para la admisión de las carreras profesionales en la modalidad semipresencial. Educación inicial, educación primaria, psicología, administración y contabilidad. Y también maestrías y doctorados 100% a distancia. El 27 de agosto es el examen de admisión y el 4 de septiembre inician las clases de la modalidad semipresencial y a distancia. Te invitamos a chequear, revisar la página web, la página oficial de nuestra universidad que está aquí en tu pantalla. Dios los bendiga, nos encontramos en la siguiente lección. Un abrazo. Descubre una forma. Visita y regístrate en educatemas.p, la plataforma de educación continua donde encontrarás el repaso de las lecciones de escuela sabática para maestros, descargar materiales y muchos cursos más que te ayudarán a desarrollar tu liderazgo y ministerio en la iglesia. educatemas.p. Vamos donde tú estás.